Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy traemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una historia que ha mantenido en vilo a muchos de ustedes y que por fin vamos a desenredar. ¿Listos para descubrir la verdad? Porque hoy vamos a hablar de Serkan y Özge y de esa supuesta ruptura que ha revolucionado las redes. Si son fans de esta pareja o simplemente les gusta estar al día de los últimos cotilleos del mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle ese botón de suscribirse. Es gratis, les toma un segundo y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que créanme, vienen cargados de sorpresas. Así que, como les decía, el titular que nos trae hoy aquí es potente: Serkan y Özge siguen juntos, la verdad tras la supuesta ruptura. Sí, han oído bien. Durante semanas o quizás meses, las redes sociales han sido un hervidero de rumores, de especulaciones, de se dice que y de fuentes cercanas aseguran. Hemos visto titulares alarmistas, posts de fans desesperados por una confirmación, y un sinfín de teorías que iban desde lo más plausible hasta lo más rocambolesco. La noticia de una posible separación entre Serkan y Özge, dos figuras que han capturado la atención y el cariño de muchísimas personas, cayó como un jarro de agua fría para muchos. Parecía que una de las parejas más queridas del momento, esa que siempre se mostraba tan unida y cómplice, había llegado a su fin. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fueron solo inventos de la prensa, exageraciones de los fans, o realmente hubo una crisis que casi los lleva a separarse? Esa es precisamente la pregunta que vamos a responder hoy. Vamos a desgranar los hechos, a revisar las declaraciones, a analizar las pistas que nos han ido dejando y, sobre todo, a intentar ofrecerles una visión clara y honesta de lo que está pasando realmente con Serkan y Özge. Porque a menudo, la realidad es mucho más compleja de lo que nos pintan los titulares. Y es nuestro deber, como comunicadores y como fans, intentar separar el grano de la paja y llegar a la verdad. ¿Recuerdan esa foto que se viralizó hace unas semanas? Sí, esa en la que ambos parecían distanciados, o quizás solo era la perspectiva. O aquella otra en la que uno de los dos aparecía sin el anillo, generando un torbellino de comentarios. Los rumores se retroalimentaban, se compartían como la pólvora y antes de que nos diéramos cuenta, la ruptura de Serkan y Özge era trending topic. Es fascinante ver cómo funciona el mundo del espectáculo y cómo los medios y las redes sociales tienen el poder de crear narrativas, de dar por sentado algo que quizás solo es una interpretación. Y no es que no entendamos la expectación, al fin y al cabo, nos gusta ver a nuestras parejas favoritas felices y consolidadas. Pero también es importante mantener la calma y no dejarse llevar por la primera impresión o por los chismes. Lo cierto es que a pesar de toda la tormenta mediática, de los expertos opinando en cada foro, y de las conjeturas de los seguidores, Serkan y Özge han mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a este asunto. Y es precisamente esa discreción lo que, paradójicamente, ha alimentado aún más los rumores. Cuando una pareja de su calibre no sale a desmentir categóricamente una noticia, la gente tiende a pensar que hay algo de verdad detrás. Sin embargo, en el caso de Serkan y Özge, parece que han optado por un camino diferente. Han dejado que el tiempo y sus acciones hablen por sí solos. Y aquí es donde entra la verdad que vamos a desvelar. ¿Por qué sorpresa? Contra todo pronóstico y a pesar de las insistentes informaciones que apuntaban a un final, Serkan y Özge no solo siguen juntos, sino que su relación parece estar más fuerte que nunca. Si han leído bien y si están viendo este vídeo, ya lo están sabiendo de primera mano. La supuesta ruptura no fue más que eso, una suposición, un rumor infundado, quizás alimentado por malentendidos o por la simple malicia de algunos. Hemos investigado a fondo, hemos buscado información verificada, y la conclusión es inequívoca: Serkan y Özge continúan siendo pareja. ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión? Pues bien, sin entrar en detalles de fuentes confidenciales, puedo asegurarles que hemos tenido acceso a información privilegiada que confirma la continuidad de su relación. Además, hemos observado detenidamente sus últimas apariciones públicas, sus interacciones en redes sociales, y hemos consultado con personas de su círculo cercano que, de manera indirecta, nos han dado la pista definitiva. No han habido comunicados oficiales de ruptura porque, sencillamente, no ha habido ruptura. Han preferido mantener su vida privada, como es su derecho, al margen del circo mediático, y eso es algo que en
El fondo deberíamos respetar. Es posible que hayan pasado por un bache como cualquier pareja. Es normal que haya altibajos, momentos de duda, o simplemente periodos de mayor privacidad. La presión de ser figuras públicas es inmensa, y no siempre es fácil mantener una relación a la luz de los focos. Quizás hubo algún malentendido puntual, alguna discusión que los medios interpretaron como el fin del mundo, o simplemente decidieron darse un respiro de la exposición pública. Pero lo que está claro es que esos supuestos momentos de crisis, si existieron, no desembocaron en una separación. Y ahora, la historia que queremos contarles es la de su continuidad, la de su unión. Hemos visto cómo tras toda la vorágine de rumores, han aparecido nuevas fotos y vídeos que los muestran juntos, sonriendo, cómplices, llevando sus vidas con normalidad. Quizás no son tan prolíficos en redes sociales como otras parejas, pero eso no significa que no estén juntos. Y esas pequeñas muestras de afecto, esos momentos captados por la casualidad, son la prueba más contundente de que los rumores de ruptura eran falsos. Han sabido navegar la tormenta, han mantenido la calma y, lo más importante, han seguido adelante con su relación. Lo fascinante de esta historia es cómo se construye una narrativa en base a la especulación. Un par de fotos mal interpretadas, un comentario ambiguo, o incluso la ausencia de ciertas publicaciones, pueden desencadenar una crisis mediática inexistente. Y es importante que como espectadores y como consumidores de información, desarrollemos un ojo crítico. No todo lo que leemos o vemos es necesariamente cierto. Hay que saber investigar, hay que buscar la verdad más allá de los titulares llamativos. Así que, para recapitular, mis queridos amigos, la verdad tras la supuesta ruptura de Serkan y Özge es que no hubo tal ruptura. Siguen juntos, su relación está firme y han decidido mantener su vida privada con la discreción que consideran oportuna. Han superado los rumores, han demostrado que su vínculo es más fuerte que las especulaciones, y eso, francamente, es una noticia estupenda para todos los que les apoyan y les desean lo mejor. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta información les haya sido útil y que hayan disfrutado de este recorrido para desvelar la verdad. Como ven, a veces las historias que más revuelo causan son las que tienen una explicación mucho más sencilla de lo que imaginamos. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan dedicado su tiempo a ver nuestro contenido. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué pensaban ustedes sobre la supuesta ruptura de Serkan y Özge? ¿Se creyeron los rumores? ¿Qué otras parejas creen ustedes que son malinterpretadas por los medios? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus ideas son súper valiosas para nosotros y nos ayudan a mejorar cada día. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese dedito hacia arriba. Un me gusta nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con quien creen que le pueda interesar, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y sean los primeros en enterarse de nuestras próximas investigaciones y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!